Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 1147 Progreso. El regreso de Man había inspirado los corazones de toda la tribu. Poco a poco, la generación mayor también tuvo sus propios objetivos en la vida. Para ellos, al vivir en el universo primordial, que era un vacío caótico, era más importante tener algo que hacer todos los días y perseguir algo en la vida. La población de la tribu parecía haber aumentado nuevamente y la gente tenía más confianza en convertirse en dioses. Este era el objetivo de su confianza. Suspiró, quería morir. Después de todo, la vida es demasiado aburrida. No hay esculturas ni cultivos todos los días. No sé qué hacer en absoluto. Todos los días él simplemente se quedaba en casa y miraba afuera, repitiendo los días aburridos. Unos cientos de años, unos miles de años, repito. Ahora quiero convertirme en un dios. Así es. Realmente quiero saber cómo es convertirme en un ser de 4 dimensiones y deambular por mi pasado y mi futuro. Eso debe ser interesante. Todavía recuerdo que cuando era joven, a menudo buscaba turbulencias dimensionales y las convertía en mundos unidimensionales o bidimensionales. Pensé que esos mundos eran muy interesantes. El mundo de los seres de 4 dimensiones también debe ser interesante. Para ellos, esta era una de las pocas cosas divertidas de la infancia en este mundo. Era como jugar juntos en el columpio del parque, pero después de jugar durante unos años o más de 10 años, les resultaría aburrido. En ese momento todo parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, Iman aún mantenía una grave sensación de peligro. Se sentó en el palacio. Aunque ahora tienen un nuevo camino, cuando alcanzan el nivel 8, empiezan a aburrirse. De hecho, se aburren aún más. Claramente sabía lo que se sentía al poder controlar su propia línea de tiempo y convertirse en un ser de 4 dimensiones. Significaba que tendría más tiempo. 100 años al día, 1000 años al día, 10.000 años al día. Ya lo habían encontrado aburrido y poco interesante. En esta era caótica de caos primordial, el tiempo había sido tortuoso y todavía había mucho tiempo por delante. Me temo que en la siguiente etapa ya no habrá esperanzas. La etapa anterior se repetirá y empezarán a suicidarse nuevamente. Sin embargo, esta vez, puedo entrar en la siguiente etapa de crecimiento antes de que alcancen este nivel la próxima vez, respiró hondo. También sabía que si esto continuaba, darles algo que hacer no resolvería la raíz del problema. Anuncios de Put Future. Recordó el pensamiento que tuvo antes. ¿Por qué el universo no es regular? Si estuvo limpio, debe estar ordenado y ordenado. La división entre arena y energía era muy clara. El cielo y la tierra eran brillantes y ordenados, por lo que debía ser muy próspero y colorido. No importa cuánto tiempo uno viviera, uno no se aburriría. Podía estudiar muchas cosas y encontrar alegría en muchas cosas. Sin embargo, eso estaba demasiado lejos. Todavía quería seguir fortaleciéndose y entrar en la siguiente etapa de crecimiento. Quizás, cuando me haga más fuerte, pueda usar mi poder para hacer el mundo más interesante. ¿Poner en orden? Mientras pensaba en ello, su respiración se aceleró. Eso fue algo grandioso. Quería que toda la raza pudiera vivir una vida más feliz y quería hacer del mundo inicial absoluto, primitivo y bárbaro, un lugar habitable. Luego, inexplicablemente, pensó en la misteriosa figura que había visto antes. Detrás de él estaba el Big Bang e innumerables fantasmas que lo sostenían en sus manos. ¿Ese es? ¿Quién es? Mientras pensaba en ello, se sentó en una silla del palacio. Después de un tiempo, inconscientemente esculpió una estatua de barro. XT. Era realista. Era una figura con forma humana con 2 manos y 2 pies. Su largo cabello negro caía sobre sus hombros y sus ojos brillaban con una tenue luz verde. Su rostro estaba tan borroso que no se podía mirar directamente, pero tenía una sensación indescriptible de antigua santidad. Sin saberlo, ya lo esculpí. Se sorprendió un poco, pero no lo destruyó después de pensarlo un poco. Sintió que era muy misterioso. Sacó la estatua del palacio y la colocó en la plaza exterior. «Patriarca, ¿qué es esto?», preguntó un joven miembro del clan desde lejos. También sintieron que esta figura humana no tenía precedentes. Además, la estatua de esta figura en realidad sostenía a un joven antepasado con una mano. J-Man pensó por un momento y no ocultó nada. Reflexionó y dijo: «Después de convertirme en un ser de 4 dimensiones, observé la fuente de la vida y vi dioses en mis sueños». Dicho esto, regresó al palacio para continuar su investigación. Por el contrario, los pocos jóvenes estaban aturdidos mientras escuchaban, sintiéndose muy extraños.
Comenzaron a discutir entre ellos, pensando que esto era muy extraño. Este mundo era muy simple y salvaje. Estaba oscuro por todas partes, pero parecía haber algunas figuras misteriosas. Querían resolver el misterio y querían convertirse aún más en criaturas de 4 dimensiones. Al mismo tiempo, se entusiasmaron y comenzaron a imitar el aspecto de esta escultura, tallando sus propias obras. Tallaré uno de pelo corto. Anuncios de Put Future. Debe haber algunos que todavía están en su infancia. Tallaré uno en su infancia. Durante un tiempo, de hecho formó una tendencia. A los dioses innatos que no tenían nada que hacer en el caótico universo les encantaba esculpir para matar el tiempo. El prisma, el círculo, el triángulo y todo tipo de esculturas extrañas del universo entero se habían convertido en esculturas con forma humana que se mantenían erguidas. Estas esculturas con forma humana eran como planetas que llenaban el universo. Era como una exposición universal de estatuas y era indescriptiblemente magnífica. Después de regresar al palacio, Iman todavía estaba pensando profundamente. En teoría, ya soy una forma de vida de 4 dimensiones. En la siguiente etapa de crecimiento, no importa cuánto tiempo dedique, puedo mover mi propia línea de tiempo y llegar a mi vida, cientos de millones o incluso decenas de miles de millones de años en el futuro. De acuerdo con estas reglas, ya no tengo que preocuparme por mi velocidad de cultivo. Como forma de vida de 4 dimensiones, en teoría puedo avanzar en la línea de tiempo y alcanzar rápidamente la forma más fuerte de mi vida. Sin embargo, también era muy obvio que el tiempo que pasó debía vivirse en la realidad. Ya fueran 100 años o 1000 años por día, tendría que experimentar este período de tiempo. Llevar con él. Comenzó a acelerar su vida y a cultivarse frenéticamente para acelerar su período de crecimiento. Como era de esperar, su nivel de cultivo estaba aumentando rápidamente. A los ojos de Shuzi, rápidamente había alcanzado el nivel de una deidad de nivel medio y una deidad de alto nivel. A sus ojos, esto no era extraño. De hecho, era muy normal. Esto se debía a que un dios podía abrirse paso rápidamente en unos pocos días de cultivo en el espacio-tiempo de alta dimensión. No era falso convertirse en dios en 3 meses y luego morir. La expresión de Shuzi era muy tranquila mientras comía su fruta y miraba hacia abajo. En la era primitiva, el espacio y el tiempo de alta dimensión de los dioses no tenían restricciones. Un día durante 100 años, 1000 años, 10.000 años, no había límite superior y podía llegar al final de su vida en un instante. Sin embargo, esto estaba más allá de las reglas de la realidad, y tuve que soportar la presión del universo. En la actualidad, solo uno de nosotros ha entrado en esta velocidad de flujo. Siento que es muy estresante resistir la asimilación del universo. Si entrara en un estado en el que un día equivale a 100 millones de años, la diferencia entre las leyes del multiverso sería demasiado grande. No podría soportar una asimilación tan aterradora. Afortunadamente, no se aburriría hasta el punto de pasar 100 millones de años al día. Ni siquiera un loco haría eso. Los dioses de la antigüedad vagaban por el pasado y el futuro de sus vidas. Eran criaturas de 4 dimensiones verdaderamente poderosas. Este es el título de los dioses. Me pregunto qué pasó para que los dioses de las generaciones posteriores fueran castrados hasta tal punto. Él es solo un dios de rango 8. Shuzi negó con la cabeza. Sin embargo, bajo el loco flujo del tiempo y el espacio en este espacio de alta dimensión, si la suposición de Shuzi era correcta, pronto habría alguien que lograría el Dao, e incluso aparecería alguien que podría reivindicar el Dao. El universo había experimentado la acumulación a corto plazo del Big Bang. Pronto, con la aparición oficial de ese grupo de dioses primordiales, conduciría a la mayor transformación al comienzo del caos primordial. 1148 indica el Dao con arista, establece vida para el cielo y la tierra. Los tiempos avanzaban. La civilización estaba cambiando. El avance de Rai parecía haber abierto la puerta a un mundo nuevo. En este universo primordial de tono negro que acababa de ser creado por el origen, el cielo y la tierra estaban claros, y había aquí turbio negro y amarillo por todas partes. Vivían y flotaban en él, sin envejecer nunca. Nadie sabía cuántas épocas del cosmos podrían vivir. Si nada hubiera cambiado, el mundo seguiría como estaba, turbio y repetitivo. Como ser eterno, la octava etapa de la vida de los dioses innatos se conocía como los dioses. Como seres legendarios de 4 dimensiones, pudieron controlar su pasado y su futuro. Mientras quisiera, como ser de 4 dimensiones, podría viajar rápidamente al futuro lejano de su vida, 10.000 años después, o incluso 100 millones de años después, donde sería inimaginablemente poderoso.
El llamado tiempo y crecimiento no tienen sentido frente a criaturas de 4 dimensiones. Se sentó con las piernas cruzadas con un rayo y murmuró para sí mismo en este exquisito y magnífico palacio de esculturas. Los primeros 7 reinos cultivaban el cuerpo, mientras que los reinos posteriores cultivaban el cielo y la tierra y visualizaban las reglas. XT. Desde el punto de vista de las generaciones posteriores, entrar en el reino divino equivalía a encender el fuego divino. Ahora se había convertido oficialmente en un buscador en el verdadero sentido de la palabra. Pronto, alcanzó su yo de 70.000 años y se convirtió en un espíritu divino máximo. Comenzó a sentir que había dejado de avanzar. Esta vez no tenía prisa. Con la experiencia de la primera vez, si no había camino por delante, podría simplemente abrirlo nuevamente. Por encima de los seres de 4ª dimensión están los seres de 5ª dimensión. ¿O algo más? Ray siguió pensando. Si realmente es la 5ª dimensión, ¿cuál es la escala si agregamos otra escala a la vida en la 5ª dimensión? Lo aceptó y entró en el espacio-tiempo de alta dimensión. Caminar por la tierra del universo, observar las reglas del universo y todo tipo de paisajes caóticos y ruinosos. Se convirtió en asceta y se fue por otros 100.000 años. Iman, de 170.000 años de antigüedad, todavía sentía que no había logrado ningún progreso, pero su comprensión del universo se había vuelto mucho más clara. Parecía haber captado algo en la neblina. Continuó caminando. Cuando tenía 230.000 años, de repente se dio cuenta de algo. La 5ª escala de seres vivos era las normas. Estaba de pie en el vacío, su expresión ya era extremadamente envejecida, ya no tan joven e inexperto como antes. Extendió la mano y agarró el aire. Su palma no agarró nada, pero ya sabía que había agarrado algo. He entendido las reglas. Se dio la vuelta y se fue. Nuestro camino se ha desviado desde el principio. Un día, regresó a la tribu en medio del caos. Esos jóvenes eran todavía muy jóvenes en esta tierra. Amaban el arte de la escultura, el cultivo y la fertilidad. Todos eran iguales que él en el pasado. Todos eran restos de sus juegos. De hecho, en aquel entonces, tenía que pararme frente a ellos. La expresión de Iman se llenó de nostalgia cuando dijo: las esculturas alguna vez fueron creadas por mí y los miembros de mi clan. La cultivación también fue un camino que había creado en el pasado. En cuanto a mis esposas y concubinas, tenía más de 170.000 en aquel entonces. Me aburrí de jugar con ellos. Contó las olas de su vida anterior y había hecho muchos chistes. En ese momento, él era joven, agresivo y amante de la belleza. Finalmente, pisó este camino y se sumergió en él. Nadie nace santo. Incluso el primer ser vivo en el caos había experimentado muchas experiencias de vida antes de transformarse por completo. Se sentó nuevamente en la plaza de la tribu con la postura sagrada de un sabio. ¿El líder ha vuelto? Solo ha pasado un día. El líder es un ser de 4 dimensiones. El tiempo no existe para él. Quizás el líder ya vivió 100 millones de años. Este es un dios. Los alrededores estaban llenos de actividad y solo se calmó después de un rato. Iman miró a su alrededor, sonrió y dijo: predicaré el Dao a la gente común. Daoísta. ¿Qué era esto? Toda la vida estaba confusa. El Dao es la regla. Su voz resonó en todo el sistema fluvial. Dao, es el origen del cambio, invisible y sin forma, sin principio ni fin, sin cubrir nada. Es grande sin exterior, pequeño sin interior, cambia a medida que pasa y nunca cambia. Anuncios de Put Future. El Dao existe en todas las cosas. Con un rayo, señaló la estatuilla de barro, el cielo y el dios demonio primordial bajo sus pies. Existe en esta estatuilla de barro, en este espacio, en esta dimensión, en el tiempo, dijo. Todas las existencias eran inexplicables. Dao era todas las cosas. Había un camino para la arena y la piedra, un camino para el hierro y la piedra, un camino para la luz, un camino para la oscuridad. Entonces, ¿existe el Dao en algún lugar? ¿Existe también en nuestros cuerpos? Un miembro del clan no pudo evitar preguntar. Sí, lo soy. Iman sonrió y dijo: el Dao también existe en el cuerpo de los seres vivos. Existe en nuestro linaje. Nuestra naturaleza es la misma que la arena y la piedra, tenemos que desenterrar nuestros propios Dao y nuestra propia línea de sangre para poder pasar a la siguiente etapa de crecimiento. Nuestro mundo es un mundo que cultiva el gran Dao del linaje. Las reglas existen en nuestros linajes. Después de eso, Man sermoneó a los miembros del clan durante 3 días completos. Había establecido la siguiente etapa para todos. El 9º reino, el logro del Dao.
Anteriormente, ambos habían cultivado el Dao del alma y el Dao de las artes marciales, que era el límite de una deidad. Si quisiera continuar, tendría que aprovechar el poder del Gran Dao en su línea de sangre y volver a cultivar su período de crecimiento anterior. Luego, alcanzaría el linaje del Gran Dao y alcanzaría el reino del Dao. Al mismo tiempo, podemos apoderarnos del Dao y el linaje de otros y fusionarlos en nuestros propios cuerpos para cultivarlos. La era había comenzado de nuevo con el rayo. Y después de 7 días, regresó nuevamente. Antes de que la gente común pudiera cultivarse hasta convertirse en dioses, le dijo al mundo el 10º reino. El fin del Dao. En teoría, este reino es el final de nuestro viaje. Al final del Gran Dao, puedo fusionar mi cuerpo con el Dao y usarlo para reparar los cielos. Y Iman continuó. Tan pronto como terminó de hablar, saltó y se fusionó con el universo. Todos los seres vivos del futuro, miren con claridad. He transformado el Dao para la gente común del cielo y la tierra, establecí reglas para el universo y construí el Dao para la gente común. Auge. El cielo y la tierra temblaron violentamente. El universo cambió drásticamente, como si el mundo se hubiera aclarado. He pedido un gran deseo para el cielo y la tierra. Su voz era clara y resonó en todo el universo. Las partículas están en el orden correcto y la gravedad está en el centro. Auge. El universo, que era un caos de oscuridad y silencio, pareció cortarse y acoger un rayo de luz. Sus simples palabras parecían ser las más simples del Gran Dao, como si el universo entero hubiera cambiado. Auge. Todos los caóticos flujos de partículas y fotones comenzaron a fluir en la dirección de las leyes. Las partículas de diferentes tamaños comenzaron a formar un patrón determinado y a girar unas alrededor de otras como satélites. En el mundo microscópico fue la primera vez que aparecieron átomos formados por electrones, neutrones y protones. Era como si pequeños sistemas solares estuvieran girando. Y estos pequeños sistemas solares formaron nebulosas atómicas más grandes, que se apilaron para formar materia macroscópica. Los granos de arena y tierra formados por estas sustancias macroscópicas se acumularían de forma específica en el vasto vacío. Formarían una espiral y se convertirían en una masa del sistema solar. La bola de tierra grande estaría rodeada de bolas de tierra pequeñas. Desde lo macro hasta lo micro, todos existían en forma circular giratoria, uno tras otro. En ese momento, la estructura de las partículas estaba completamente organizada. Fue como si el cielo y la tierra se separaran repentinamente del caos y todo comenzó a aclararse. Por primera vez apareció el contorno del universo futuro. Gran Dao. Gran Dao. Rayo. Rayo. Bajo las miradas fervientes de todos los miembros del clan, J-Man completó el universo de integración del Dao. Se paró en el cielo con un rayo y vio el atlas de las reglas del Gran Dao del universo. Los hilos eran extremadamente simples y, por primera vez, tuvo una sensación. Moriré de viejo, me he convertido en parte de las reglas del mundo, lo que significa que tarde o temprano seré asimilado. En el momento en que mi conciencia sea completamente asimilada por el universo entero, moriré de vejez. Podía sentir claramente su propia muerte. Anuncios de Put Future. Como ser de 4 dimensiones, esta fue la primera vez que sintió que su línea de tiempo había llegado a su fin. Sin embargo, a él no le importaba. De hecho, sintió una alegría inexplicable. Es precisamente porque siento que voy a morir que valoro mi tiempo y cada día que viene después. Levantó la cabeza y se rió salvajemente al cielo. Estaba encantado y tenía una despreocupación inimaginable. Tal como dije en aquel entonces, solo quiero una muerte hermosa. La gente de las generaciones posteriores apreciaba el tiempo porque el tiempo era limitado. Esperaban vivir vidas más largas y maravillosas en un tiempo limitado. Y ahora también tenía esa vaga sensación de anticipación. Pasaron los días. Su líder había demostrado su camino y el entorno en el que vivían había cambiado. Esta noticia no solo los sorprendió, sino que también tuvo un profundo significado para todo el universo en el futuro. El líder ha cambiado el mundo. El mundo se volverá muy hermoso. Algunos de los miembros del clan en el caos primordial estaban muy emocionados. Sintieron que esta vida seca y aburrida en el caos primordial ya no era tan aburrida como lo había sido día tras día. ¿Podría ser que también podamos cambiar el mundo cuando seamos adultos? Algunos de los jóvenes en el caos primordial tenían rostros llenos de esperanza. Esperaban poder ser como su Dios y cambiar algunas de las reglas de la tierra en la que vivían algún día para que fuera más habitable y sus hijos fueran más felices. Había un ser que estaba esculpiendo una estatua. De repente, levantó la cabeza y su rostro se llenó de anhelo. Este mundo también es una forma de arte escultórico a nuestros ojos. ¿Podemos esculpir en la forma que queremos?
Empezaron a emocionarse. Les apasionaba la escultura y nada era más apasionante que esculpir el universo. Por primera vez, sintieron que sus vidas habían cobrado sentido en este caos. También querían hacer que este universo aburrido y caótico fuera más interesante y mejorar sus vidas. En este momento, se fusionó con el Dao de la Luz y se convirtió en el primer ser vivo en este mundo que llegó al final de su vida. Sin embargo, su vida legendaria apenas había comenzado. Comenzó a acoger a muchos discípulos y los guió al nivel de Dios. Él también lo sabía claramente. Mientras uno se convierta en una deidad, podrá convertirse en un taoísta de nivel 9 y en un pico de nivel 10 en tan solo 7 días. Pronto, aceptó a 9 supremes como sus discípulos y se convirtieron en dioses uno tras otro. Luego, encontró la sustancia original y dio vida a algunas de ellas. Luego se apoderó del linaje de esas sustancias. Les dijo a sus discípulos que cultivaran esos linajes y planificaran sus leyes de cultivo para que pudieran prepararse para la reivindicación del Dao en el futuro. Pronto, todos comenzaron la reivindicación del Dao. Quiero que reivindiques tu Dao con esto. J-Man se sentó en el trono alto y miró a las 9 personas que estaban debajo. Sus ojos eran como el cielo azul eterno colgando alto y tranquilo mientras decía de manera digna. El primer discípulo, Wen, practica las reglas del espacio, el segundo discípulo, Du, cultivó las leyes dimensionales, el tercer discípulo, Liang, cultiva la ley de la gravedad. ¿Sí? ¿Sí? Los 9 discípulos se arrodillaron al pie del palacio, mirando a Yi-Man con fanatismo y anhelo. Este antiguo dios del caos sentado en el trono tenía un encanto difícil de ocultar. Era como si viera su única fe y estuviera dispuesto a pagar cualquier precio por ella. Este era su líder. Los había traído del caos más lejano y de los tiempos primitivos, y con su sabiduría y talentos incomparables, había liderado toda la civilización. Ante sus ojos, iban a abrir nuevos territorios y establecer nuevas reglas para el universo. Nuestro mundo será aún más glorioso. El cielo y la tierra temblaron. Hubo una existencia que usó su propio cuerpo para fusionarse con las leyes del Dao para reparar el cielo y la tierra y restaurar el orden del espacio. Ya no habría turbulencias espaciales en el mundo. Había una existencia que determinaba las dimensiones. Y a partir de entonces, el mundo sería un espacio tridimensional, y ya no habría aumento o disminución de dimensiones unidimensionales o bidimensionales. Había una existencia que establecía los parámetros de la gravedad, haciendo que el planeta fangoso fuera redondo debido a los parámetros de gravedad constantes. Existió una existencia que determinó la velocidad de la luz e hizo real lo que el mundo veía. En tan solo 14 días, el universo entró en la era del Big Bang. Uno tras otro, los santos que habían demostrado su Dao brillaron en todo el universo. Salieron del caos, luciendo extremadamente sagrados, como si el caos se hubiera dividido por completo. Esta fue una escena inimaginable en la historia. Los murales de la era de las esculturas registraron la peor escena que nunca había sucedido en todo el universo y que nunca aparecería en el futuro. Durante el caos primordial, con luz, llevamos a los santos a probar nuestro Dao y dividir los cielos y la tierra. Las leyes del universo no se perfeccionan gradualmente. Se perfeccionan en un período de tiempo extremadamente corto, casi en un instante. Es otro Big Bang. No esperaba que el primer sabio que reivindicara el Dao del universo reivindicara la estructura de la materia. Sin embargo, era natural. Esta fue la primera hacha que abrió el mundo. Para dividir todo el caos y crear orden. La voz de Shuzi era fría. Debes saber que la física es el principio de la materia. La estructura de la materia es la base de la física. Esta validación de Dao es equivalente al hacha Pangu de la física, que puede dividir completamente el mundo. Shuzi se sentó en lo alto y se comió una manzana mientras observaba a los dioses primordiales en el antiguo caos reivindicar sus Dao y dividir los cielos y la tierra. La escena era tan espectacular que era difícil de imaginar. Cacha, cacha. Shuzi sostuvo una cámara y siguió tomando fotografías, dejando imágenes. Luego lo puso en el libro de la era de la creación. Se sintió muy memorable. 1149 capítulo 1159 muerte. Sin duda, había aparecido la era del gran camino de los santos. Esto significaba que el universo de cultivo primordial había aparecido por completo. Los dioses antiguos innatos de esta era habían completado las leyes originales del universo y el universo estaba adquiriendo gradualmente la apariencia de las generaciones posteriores. El universo entero estaba temblando. Todo quedó limpio y ordenado, y se volvió habitable. No hay más turbulencias espaciales. No hay necesidad de esconderse. Los desastres del caos dimensional también han desaparecido por completo.
No tenemos que preocuparnos por la elevación o reducción dimensional. Siempre podemos estar a salvo. Ja ja ja, nuestra escultura, el mundo se ha estabilizado. Puede seguir existiendo hasta un futuro lejano y vivir con nosotros durante mucho, mucho tiempo. Todos rieron a carcajadas, sabiendo que había llegado una nueva era. Anteriormente, habían sufrido el hecho de que sus esculturas serían arrastradas y destruidas, al igual que un castillo de arena en una playa que sería golpeado con frecuencia por las olas. Pero ahora finalmente pudieron preservar sus obras. Los seres vivos de esta época eran muy simples. No sabía lo que esto significaba, pero sentía que el mayor beneficio era que su estatua siempre podría existir. Después de todo, la era primordial lo tenía todo. No tenían ninguna ambición. Podrían llenar sus estómagos inhalando y exhalando la energía del mundo y vivir por la eternidad. No necesitaban perseguir nada y nacieron con ello. El actual universo inmemorial había entrado en una era de rápido desarrollo. Los cultivadores de Dao de rango 9 también podrían usar la línea de tiempo de su propia criatura de 4 dimensiones para cubrir a los otros miembros del clan, permitiéndoles cultivarse en un espacio-tiempo de alta dimensión y convertirse rápidamente en dioses. Comenzaron a aparecer una gran cantidad de dioses. La cantidad de tiempo en el mundo real perdió sentido frente a estos seres de 4 dimensiones. En solo 14 días, el antepasado Dao había formado una gran cantidad de discípulos para reivindicar el Dao y corregir el universo entero. Pasaron otros 10 días. Ye-Man renunció a su poder y sus 9 discípulos fueron entrenados para convertirse en discípulos de segunda generación. La validación de Dao apareció nuevamente y algunas reglas dispersas del cielo y la tierra fueron completamente restauradas. Pasaron otros 17 días. Cuando los discípulos de la segunda generación alcanzaron el reino final, comenzaron a cultivar a los discípulos de la tercera generación y reivindicar su Dao. Cientos de cultivadores del reino final del universo aparecieron en esta tierra. El antepasado Dao se fusionó con los cielos con su resplandor y controló las leyes del cielo y la tierra. Era la existencia más grande de esta era. Al ver esta escena, incluso Shuzi sintió que se le helaba la sangre. Solo ha pasado un mes. Durante la era del caos, el universo entero explotó y aparecieron más de 700 maestros del universo del Reino Supremo. ¿Era esta la era de los dioses primordiales? Había tantas existencias de 10º nivel como perros. Este ser de 4 dimensiones era demasiado aterrador. Fue capaz de sacar su propia línea de tiempo y alcanzar su pasado y futuro, es simplemente una forma de vida en el mismo nivel que un ser del reino postliminar, no en el mismo nivel. Shuzi respiró hondo. Tenía los ojos brillantes y sintió que era muy impactante. En ese momento, ante sus ojos, apareció un desarrollo aún más asombroso. En el palacio, Ye-Man se sentó en el trono divino y miró al 9º discípulo. Nuyi, eres muy meticuloso, pero eres el único de los 9 discípulos que no te permitió reivindicar a Dao. ¿Sabes por qué? La segunda mujer negó con la cabeza, indicando que no lo sabía. Todos los otros discípulos habían reivindicado sus Dao, e incluso los otros 8 discípulos, la segunda y tercera generación, habían reivindicado sus Dao con su ayuda. Se podría decir que tuvieron muchos descendientes y descendientes directos. Anuncios de Put Future. Ella era la única que aún tenía que reivindicar a Dao. Sin embargo, también sabía que debía haber un significado más profundo para que sus antepasados la conservaran. ¿Sabes cuántas razas han existido desde el nacimiento de este mundo? Preguntó Ye-Man. Hay 3 clanes en total, respondió respetuosamente la segunda mujer. Sí, hay 3 clanes en total. Este vasto mundo, desde su nacimiento, en realidad tenía solo 3 clanes. Los ojos de Ye-Man eran majestuosos y parecía haber relámpagos destellando en sus pupilas. Innumerables partículas del gran camino chocaron entre sí. Somos el primer clan. El segundo y tercer clan son en realidad exactamente iguales a nosotros. Se ven extremadamente similares. Todos están hechos de acero, piedra y arena. Han desarrollado sensibilidad. La segunda mujer no dijo nada. Los ojos de Ye-Man parpadearon mientras se sentaba en el trono divino y decía, este mundo está incompleto. Las posibilidades de que la vida nazca de forma natural son demasiado bajas, estas reglas rotas deben complementarse con grandes Dao. Quiero que este universo tenga nuevos e infinitos seres vivos en cada momento, nacidos naturalmente en diversas formas. Cada existencia solo puede reivindicar un Dao, así que los tomé como mis discípulos y los reivindicé estableciendo un gran Dao para ustedes. Y el gran Dao que establecí para ti es la vida.
Entre todos los discípulos, solo tu nivel artístico de escultura es excelente y tu mente es meticulosa, incluso mucho más allá de la mía. Incluso creaste a tu llamado técnico en escultura. El talento de la segunda protagonista femenina fue muy especial. Sus tallas en piedra eran inimaginablemente finas, e incluso estaban ensambladas en varias partes que encajaban entre sí. La estatua que ella hizo en realidad podía moverse y caminar de manera tosca, siendo el prototipo de la maquinaria del futuro. Especialmente en los últimos años, cuando las reglas se habían estabilizado, los medios de la mujer B eran simplemente asombrosos. Usó energía como fuente para construir algunas máquinas que podían caminar y correr. Tenían inteligencia artificial simple, como espíritus de armas y armas Dao. También tenían vagamente el prototipo de la era mecánica. Después de todo, las reglas ya estaban casi completas y la civilización podía comenzar a desarrollarse. Además, estas grandes formas de vida primordiales eran extremadamente inteligentes, por lo que no les sería difícil deducir la estructura de la maquinaria. J-Man dijo: Jinu, quiero que completes las reglas de la vida y establezcas los parámetros de la vida. Esto hará que sea extremadamente fácil nacer para las generaciones posteriores. ¿Puedes hacerlo? Puedo. Lady B estaba muy segura. Como un ser de 4 dimensiones que trascendió el tiempo, entró en una dimensión superior y llegó a su yo actual 3000 años después, en el segundo siguiente. Sus ojos brillaron con las vicisitudes de la vida. Extendió la mano y apareció una marioneta de cobre y hierro. Su estructura era tan intrincada que era difícil de imaginar e incluso tenía pensamientos simples. Al igual que esta creación, dijo, puedo cambiar la estructura de la vida. Dado que mis antepasados permitieron que el mundo entero produjera el horno de energía correspondiente, la plantilla de pensamiento inteligente y la plantilla del ciclo alimentario de acuerdo con las leyes, que estas cosas nazcan naturalmente en el universo. Ella había demostrado su camino de una sola vez. La estructura básica de la vida, las células, el ADN, los huesos y los andamios que había creado hasta el momento ya habían aparecido vagamente. Los cimientos de esta estructura comenzaron a hacer la vida más fácil. Se podría decir que había bendecido a la gente común y era un gran mérito inimaginable. Al instante, el universo entero quedó enormemente sacudido. Se había abierto el verdadero telón del mundo. Después de la rara aparición del clan de los dioses del caos primordial, poco a poco nacieron formas de vida postcelestiales. Pronto vieron una escena que les resultaba inimaginable. Una tras otra, nacieron formas de vida postcelestes en estos planetas. Comenzaron a gritar fuerte cuando adquirieron la forma de carne y hueso. Incluso evolucionaron gradualmente hasta caminar erguidos. Esta forma humana apareció en los ojos de todos los dioses primordiales, sorprendiéndolos. ¿No era esta la forma de sus esculturas? ¿Cómo pudo aparecer de la nada una criatura tan humanoide, de acuerdo con las leyes del universo? J-Man, que estaba sentado en el trono, también se puso de pie en estado de shock mientras miraba este mundo próspero. Sus ojos eran profundos mientras resoplaba fríamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Había pensado que tenía una comprensión clara de la estructura del universo. Este simple mundo caótico ya no tenía secretos para él. De hecho, incluso estaba intentando hacer esta simple escena más complicada. Sin embargo, no esperaba que esta increíble escena volviera a aparecer. La escena que había visto en aquel entonces, no era un sueño. Iman guardó silencio en el trono. Anuncios de Put Future. La última vez que estuvo en silencio fue durante su momento extremadamente difícil de iluminación del Dao. Después de un período de tiempo desconocido, reveló una mirada de arrepentimiento y vicisitudes mientras miraba todo lo que estaba floreciendo en el universo. Al final, nunca pensé que habría un momento como este. El ambiente árido del pasado se ha vuelto muy podrido. Era el gran santo del universo, el primer dios antiguo del mundo, un dios antiguo. El palacio en el que vivía ya estaba fuera del universo entero, en el caos. Ya estaba usando este método para evitar la asimilación del universo. Sin embargo, podía sentir claramente que cuanto más cerca estuviera del núcleo del universo y de sus órdenes de la fundación, más rápido sería asimilado. Ya podía sentir que su conciencia se desdibujaba gradualmente y sus días estaban contados. Uno debe saber que acababa de alcanzar unos pocos miles de años y ya estaba empezando a sentirse viejo, esto se debía a que él era la ley central del universo. De hecho, su esperanza de vida era mucho menor que la de un miembro del clan común. Eran inmortales. Esto es realmente interesante.
No esperaba que se volviera tan interesante, se sentó en el trono divino sobre el universo con Man y miró el mundo que gradualmente se estaba volviendo próspero. Era próspero, majestuoso, vasto y espectacular. Toda la historia del universo fue como un antiguo muro. Desde el principio hasta el presente, registró su gloriosa vida, como si fuera su biografía. Ni siquiera él podía negar que había vivido una larga vida. Cuando era mortal, disfrutaba de toda la diversión. Como buscador, había entrado en contacto con todas las reglas y verdades más importantes del mundo. En la era de las tribus en el mundo mortal, él era el emperador. En la era del Gran Dao, él era el dios supremo del universo. Los santos del Gran Dao fueron todos sus discípulos, debería estar satisfecho ahora que había estado liderando todo. Quiero, una muerte podrida. De repente recordó sus primeras palabras y sus ojos parecían profundos y distantes. Pero volvió a guardar silencio. Cuando era inmortal, sentía que la muerte no importaba en el mundo aburrido y caótico. Después de llegar a la reivindicación del Dao, pensó que podría afrontar la muerte con calma. Sin embargo, en este momento, de repente. No quería morir. Los seres vivos eran criaturas tan extrañas. Cuando eran inmortales, sentían que la muerte no importaba. Todos los miembros de su clan, incluido él, sentían lo mismo. Sus vidas eran sencillas y lo repetían todos los días. Cuando se cansaban de vivir, la muerte era sencilla. Sin embargo, cuando su esperanza de vida era limitada, no quería morir. El envejecimiento apareció en el primer ser vivo de este universo, pero también experimentó el desamparo que tenían otros seres vivos ante la vejez. Era una fuerte sensación de colapso que estaba fuera de su control. Su poder iba desapareciendo poco a poco, como si algo lo hubiera vaciado. Se volvió vacío, viejo y agotado. No importa cuán fuerte fuera su cuerpo del Gran Dao, no podía controlar la gran sensación de impotencia. Se sentó en el trono y miró hacia el gran universo, que estaba tomando el camino correcto desde el caos. Si fuera un mundo aburrido como antes. Estaría bien, pero ¿quién querría morir en un mundo tan interesante y maravilloso? Se rió de sí mismo. Este mundo finalmente se ha convertido en lo que quería. Es tan interesante que ningún ser vivo quiere abandonarlo, ya no hay personas que quisieran suicidarse en la era del caos. Si es posible, quiero tomar prestados otros 500 millones de años de los cielos para atravesar este período de brotación y ver cuán podrido está el universo en ese momento. Al final, permaneció en silencio y se sentó débilmente en la silla, como un anciano de 100 años. En el último momento de su muerte, Jiran de repente recordó la primera sombra misteriosa. Lo levantó con una mano y detrás de él estaba el primer nacimiento del Big Bang. Vaya. De repente caminó hacia un planeta ignorante y primitivo con vida. Miraron a los bárbaros peludos en forma humana corriendo, saltando y gritando en el suelo, deteniéndose frente a ellos. Miró a los bárbaros y no dijo nada. Simplemente se paró en la pradera. Ja 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 ja. Soplaba el viento y la hierba se balanceaba. Los bárbaros no sabían cuán grande y respetado era el Ser Supremo. Tenían curiosidad sobre qué tipo de criatura era. Lo rodearon y gritaron. Después de un momento de silencio, J-Man se inclinó ante una forma de vida bárbara utiana con forma humana que lo rodeaba. Hizo su primera petición con un tono extremadamente suplicante. Si puedes verme y saber que yo, por favor, aparece ante mí, el dios más antiguo del caos. 1150 El santo ladrón. Shuzi se sentó en un lugar alto y guardó silencio por un rato. Él no eligió responder. En silencio tomó una taza de té y la preparó con agua. Agitó lentamente el té, formando un vórtice. No puedo interferir en nada. La asimilación del Gran Dao es imparable para mí. Incluso yo soy solo un cultivador discapacitado de 10º nivel. Ni siquiera he dominado el Gran Dao. ¿Cómo puedo encontrar una manera para ti? El pico del 10º nivel y el más poderoso. Incluso si fueran personas pequeñas que vivieran en el falso universo Dao que Shuzi había deducido, no podrían llegar al mundo real. Todas estas existencias de 10º nivel habían reivindicado su Dao en este universo de Dao falso. Cuando fueran al universo exterior, nunca llegarían a formar parte de las leyes de ese gran universo. Solo podrían ser mortales e incluso podrían ser rechazados y morir. Pero en términos de reino, el nivel de Shuzi era muy inferior al de la otra parte. Todo es tu propia deducción. Tienes que confiar en ti mismo para todo. Shuzi no tenía intención de aparecer. Tomó un sorbo de té y su expresión era un poco complicada. Al mismo tiempo, no interferiré con esta era, ni tengo la capacidad de interferir con esta era. Shuzi conocía sus propios límites y sabía lo débil que era. No tenía la capacidad de cambiar todo, de cambiar la muerte de un guerrero supremo de 10º nivel.
También sabía que cualquier interferencia que hiciera daría lugar a una posible variable en la deducción. Solo puedes confiar en ti mismo. Incluso puedo usarte para deducir toda la era. ¿Cómo no esperar que puedas encontrar un nuevo camino? El camino que encontraste para vivir es mi camino para vivir. La deducción de Shuzi sobre el mundo sandbox era encontrar el camino hacia el futuro, y ese había sido el caso desde el principio. En las grandes llanuras, Iman no recibió ninguna respuesta. ¿No estoy calificado? ¿O es otra cosa? Iman se rió amargamente de sí mismo. Cuanto más poderoso era y cuanto más completaba las reglas, más se sorprendía al descubrir que el gran Dao de esa existencia era muy similar al gran universo del Dao después de completarlo. Tenía una sensación de salud. Parecía saber todo lo que iba a hacer. Incluso la forma del cuerpo de su oponente le hizo sentir que era inimaginable. Anuncios de Put Future. Walala. El viento todavía soplaba en la pradera. J-Man desapareció de su lugar original y se fue directamente. Regresó a su palacio fuera del universo y su expresión se volvió aún más envejecida. ¿Existe un reino por encima del nivel 10? Cuando dedujo este reino, instintivamente sintió. El nivel 10 era el último, el final de este camino. Si no había camino a seguir, era lo último. No había manera de avanzar. ¿No dejó de intentar deducir el siguiente reino? Sin embargo, sintió una profunda sensación de impotencia. Esta sensación de impotencia no tenía precedentes. Era como si estuviera tratando de deducir un reino que no existía en primer lugar. ¿Existe un reino por encima del nivel 10? ¿Podrás escapar de la asimilación del Gran Dao? Empezó a murmurar para sí mismo de nuevo, como si estuviera loco. Después de un período de tiempo, J-Man creció cada vez más. Su cuerpo estaba rodeado de extrañas enfermedades del Gran Dao y aparecieron todo tipo de manchas de Dao. Su cuerpo se volvió viejo y podrido, y exudaba una enorme aura marchita de muerte, como las 5 decadencias del cielo y del hombre. Sin embargo, hacía mucho tiempo que no recibía a sus propios discípulos. Los discípulos del gran camino de las 9 facciones principales ya habían formado sus propias sectas santas y se mantenían erguidos en el universo. Aunque también estaban envejeciendo, el grado de envejecimiento era mucho menos de una décima parte de su primer gran camino santo. XT. Esto se debió a que Rai no solo fue la primera reivindicación del Dao, sino que también fue el Dao central de la creación del mundo. Lo que estaba demostrando era la ley y la estructura de la materia del universo entero. Solo disponiendo toda la materia en orden podría aclarar el cielo y turpia la tierra, separando todo del caos por completo. Auge. Auge. Como seres de 4 dimensiones, podían caminar en su pasado y futuro. En menos de medio año en el mundo real, casi 3000 grandes Dao Signs habían aparecido en todo el universo. Las reglas básicas del universo se fueron estableciendo gradualmente y se fijaron todos los parámetros importantes. Todo estaba en orden y todo avanzaba hacia la prosperidad. En cuanto a Iriman, él también estaba envejeciendo. Se sentó en el salón más alto del universo. Aunque era amado por todos los santos, solo observaba en silencio los cambios del universo día tras día, y este se volvía cada vez más próspero. Los niños que entonces esculpían la playa fueron los encargados de esculpir el universo entero. Estaban emocionados y felices. La expresión de J-Man de repente se volvió impasible y se volvió muy frío. El aura de muerte alrededor de su cuerpo se volvió cada vez más grave. Aunque no encuentro el camino hacia el futuro, he encontrado una manera de extender mi vida. Cerró los ojos y una expresión de lucha sin precedentes apareció en su rostro. De repente, su expresión se volvió fría y exudaba un aura dominante. Otro día. Anuncios de Put Future. Había pasado mucho tiempo desde que J-Man reunió a los discípulos del pasado para buscar una audiencia. Todos los santos del universo antiguo estaban extremadamente emocionados. Finalmente iban a ver a su ancestro más respetado, la antigua gran existencia que siguieron a riesgo de sus vidas. Ya estaban pensando que esta vez, su antepasado había estado recluido durante mucho tiempo. Había encontrado un nuevo camino para avanzar como antes. Y luego informarles. ¿Cómo sería el nuevo camino? Los grandes sabios de la reivindicación del Dao aterrizaron en el palacio Hongmen y contemplaron la existencia más grande del mundo. Sin embargo, toda su persona quedó atónita. Sentado en el trono divino había un hombre extremadamente anciano. Su cuerpo estaba cubierto de manchas de la edad y extrañas enfermedades negras. Exudaba una pesada aura de muerte. «Maestro». Intentaron gritar. En el siguiente segundo, Iman de repente abrió sus ojos fríos.
Estallido. Todo el palacio del caos primordial fue destruido instantáneamente y todo quedó reducido a las partículas más básicas. En otras palabras, todo había sido reducido a las partículas originales por esta gran existencia que controlaba las leyes más fuertes del universo e inventó las leyes de toda la materia, regresando a la era primordial. Fue la primera espada que dividió el universo, dividió el caos inicial absoluto y dividió los cielos y la tierra. Naturalmente, también podría restaurar el universo a su estado original. Tomo prestada mi vida de los cielos, pero los cielos no emiten ningún sonido. Quiero tomar prestada tu vida, el linaje del gran ladrón, para fortalecer mi fuerza, resistir al universo y vivir hasta la próxima vida. Estaba rodeado de partículas nebulosas, como si fuera el único dios antiguo del mundo. En un instante, explotó y mató a los 3 discípulos más fuertes bajo su mando, tomando sus líneas de sangre del gran Dao y fusionándolas en su cuerpo. 4 grandes linajes de Dao. Poco a poco fue recuperando su juventud. Caminó hacia adelante y miró a todos sus discípulos y a los otros discípulos que se habían acercado corriendo. Había casi 3000 santos de la reivindicación del Dao del caótico universo antiguo. Esta fue una escena sin precedentes. Estaban llenos de intenciones asesinas. La vida y el cultivo nunca habían existido en este universo. La vida y el cultivo surgieron cuando apareció la luz. En este universo, nunca hubo envejecimiento ni asesinato. Cuando apareció el rayo, hubo envejecimiento y matanza. Fue la primera vez que un rayo experimentó a todos los seres vivos del universo, y también fue el pionero del mundo entero. 1151 Capítulo 1161, Rueda de la Historia. Esta batalla fue como el colapso del cielo y la tierra. Todo volvió al caos y todas las leyes del universo se convirtieron en la nada. El área central de la guerra se había convertido en infinitas partículas y luz electromagnética. El caos se entrelazó y un gran número de taoístas comenzaron a morir. Como primer dios antiguo entre el cielo y la tierra, luchó por el Dao en el caos y cultivó la ley central del gran Dao. No era la ley de la misma dimensión en absoluto. Además, había matado a varios de sus discípulos más fuertes con un estallido de luz y se apoderó de su línea de sangre del gran Dao, convirtiéndose en una vida suprema con 5 líneas de sangre del gran Dao. Este tipo de poder era simplemente inimaginable. Sin embargo, no carecía de rival. Aunque Man había dominado el poder más poderoso, todavía estaba solo. Iba a enfrentarse a 3000 santos del caos. Los Dao que habían probado eran todos extraordinarios y su poder de combate desafiaba el cielo. Después de ser tomados por sorpresa por Rai, reaccionaron rápidamente. Jiran estaba en desventaja. Auge. No importa cuán fuerte fuera, no pudo resistir un asedio tan aterrador. A lo lejos, los santos del universo estaban aterrorizados e incrédulos. El puro, desinteresado y gran sabio que más respetaban, el primer dios antiguo del mundo, que creó el mundo, ahora estaba lleno de deseo. Estaba cubierto por un aura maligna y avaricia. Era como si hubiera caído en el mundo de los mortales, tuviera 7 emociones y 6 deseos y se volviera extremadamente desconocido. Era como si se hubieran convertido en 2 seres vivos diferentes. Auge. Todavía los estaban asediando. No importa cuán fuerte fuera el antepasado Dao, no pudo resistir a 3000 sabios que habían alcanzado el caos primordial y vivían fuera del campo Dao del universo. No sirve de nada, no sirve de nada. El cabello de Iman estaba despeinado y sus ojos estaban oscuros. Tenía un espíritu inimaginablemente impactante mientras miraba al grupo de santos que lo habían rodeado y matado. Todos vosotros sois mis discípulos y mis grandes discípulos. No puedo derrotarte, pero... Poco a poco fue recuperando su juventud y, como un dragón o un tigre, resistía el asedio de las masas. En este momento, la aceleración del tiempo de 10.000 años por día en la dimensión superior, ¿podrán todos soportarla? Todo lo que necesito hacer es demorarme por un tiempo, y todos ustedes naturalmente morirán de vejez y serán asimilados por todo el gran cosmos, XT. Su tono era muy indiferente. Sin embargo, los santos del universo circundante palidecieron. Como seres de 4 dimensiones, habían entrenado antes, pero nunca habían peleado realmente. Incluso si estuvieran entrenando, no podrían matarse entre sí. En ese momento, su esperanza de vida era ilimitada. No sufrirían ninguna pérdida incluso si entraran en una dimensión superior. Sin embargo, ahora era diferente, después de alcanzar el reino final, su esperanza de vida tenía un límite. Sus vidas habían llegado a su fin y ya no podían avanzar como deseaban. Podían sentir claramente que sus vidas se estaban deteriorando rápidamente a medida que ingresaban al espacio-tiempo de alta dimensión y eran asimilados por el gran cosmos.
Algunos santos poderosos del universo incluso estaban rodeados por el ki de muerte del gran Dao. Hilos negros los envolvieron y aparecieron extrañas y horribles manchas de Dao en su piel. Intentaron retroceder sus cuerpos y retroceder en el tiempo para regresar a su infancia, pero la herida seguía ahí y no volvería con el tiempo. Frente a ellos, J-Man estaba peleando con ellos en un espacio-tiempo de alta dimensión que duró 10.000 años al día. Para mantener la batalla, tuvieron que quemar sus vidas y entrar en la misma dimensión. Sin embargo, la esperanza de vida de J-Man ya había superado la de ellos. Seremos los primeros en morir. Un pensamiento espeluznante apareció en la mente de los 3000 santos supremos. ¿Lo entiendes? Luego se detiene. J-Man dejó de caminar. Su expresión era sombría, como si hubiera caído completamente en la categoría del diablo. Todo su cuerpo estaba rodeado por un aura maligna y turbia. Si esto continúa, serás el primero en morir. Yo también obtuve lo que quería. Maté a mis discípulos y tomé el linaje del Gran Dao para fortalecer mi propia fuerza de combate y resistir la asimilación del Gran Dao. Ahora, nuestra esperanza de vida puede extenderse, por lo que no tiene sentido para nosotros continuar luchando. Los 3000 santos se detuvieron en silencio. No sabían qué decir ni hacer. Sabían muy bien que todo esto estaba dentro de los cálculos de J-Man. Sabía que incluso si se enfrentara a todos los santos del universo, aún podría escapar ileso. Anuncios de Put Future. Al mismo tiempo, todos los sabios presentes sabían que esto no era tan simple como la muerte de algunos grandes sabios del camino. Esto iniciaría una era sin precedentes. El comienzo de un universo oscuro y podrido. La era del caos, donde todos los dioses innatos eran amables, puros, sin escrúpulos, amigables y reían juntos, desaparecería para siempre. En este punto, todos los santos del Gran Camino comenzaron a desconfiar de otras existencias para evitar otros ataques que extendieran su esperanza de vida. Esta placa de hierro suya se había desmoronado por completo y se había roto en pedazos. Estos 3000 taoístas no tenían que estar en guardia contra el ataque del antepasado Dao Ji-Man, que ya había alcanzado la perfección. En cambio, tenían que estar en guardia contra otros sabios que podrían atacarlos en secreto. Los cielos han cambiado. Como la novena discípula más joven, el rostro de la segunda mujer estaba lleno de amargura. Los 4 hermanos mayores más fuertes habían sido asesinados y solo los 5 discípulos seguían vivos. La mujer B se inclinó respetuosamente y dijo: Maestro, ha abierto una nueva era. Esta vez, J-Man no habló. En cambio, guardó silencio por un momento. Se dio la vuelta y se fue en silencio, su figura desapareció en la oscuridad. Ya no tenía el cara a cara con todos los seres vivos de la Tierra. Sabía claramente que después de dar este paso, traería efectos aterradores a las generaciones futuras de todo el universo. Nacerían desastres, intrigas, disputas y todo. Todavía recordaba el momento en que dirigió a un grupo de personas ignorantes que se reían y corrían a través del caos abrazándose unos a otros. Los vio suicidarse porque sentían que los días eran aburridos, por lo que inocentemente prometió abrirles un paraíso interesante y no aburrido. Él lo hizo. El sueño de su juventud se había hecho realidad. Todo era interesante y próspero, pero ¿realmente es un jardín de recreo? Ya está fuera de mi control. Todo ya no está bajo mi control. J-Man recordó las heroicas palabras que habían llevado a todos a pararse sobre la estatua de piedra. De repente, le dolió el corazón. Cerró los ojos en silencio. Podía escuchar vagamente el sonido de algún tipo de creencia en su corazón completamente destrozado. De repente, Lady B, que estaba detrás de él, no pudo evitar preguntar: ¿es la decadencia de la vida solo una coincidencia, o la vida eterna está destinada a decaer en el futuro? La figura de J-Man claramente se congeló por un momento, pero no respondió. Caminó hacia la oscuridad y desapareció. El primer desastre estalló más rápido que nadie. Justo cuando los 3000 dioses se estaban dispersando, ocurrió una situación aterradora. Un dios primordial fue asesinado en secreto en su camino de regreso y su gran Dao fue confiscado. Era una existencia poderosa y misteriosa que había bloqueado secretamente los secretos celestiales. Nadie sabía quién lo había hecho. Todos los santos del Gran Camino no dijeron nada. Descendieron y echaron un vistazo a las huellas de la batalla antes de partir. Sabían claramente que el pasado ignorante y simple nunca regresaría. La sencillez que tenían durante la era de los dioses innatos había desaparecido. Ya no pudieron abrir sus corazones y discutir el Dao. Todo el universo postcelestial estaba ahora lleno de astucia, siniestro y oscuridad. Los santos comenzaron a conspirar entre sí en la secta taoísta.
El universo comenzó a convertirse en un bosque oscuro, lo que llevó a la decadencia eterna. En menos de un año, las diversas existencias comenzaron a nutrir a su próxima generación de discípulos, con la esperanza de poder alcanzar el reino final. Sin embargo, nadie sabía si seguían siendo tan amables como en el pasado cuando entrenaban discípulos, o si tenían otros pensamientos en la oscuridad. Sin embargo, la velocidad de cultivo no pudo seguir el ritmo de su decadencia. El primer lote de Dao Saints no tuvo una vida útil larga. Después de la batalla, su esperanza de vida pasó volando y estuvieron al borde de la muerte. No tuvieron tiempo de esperar. Una gran batalla había llegado más rápido de lo que nadie esperaba. La reacción en cadena sería más aterradora de lo que cualquier gran existencia Dao podría imaginar. Anuncios de Put Future. Se acerca la tribulación innata del dios. En un rincón sobre el universo, Shuzi se pellizcó los dedos y calculó por un momento, como si hubiera visto un gran horror del pasado y del presente. Muertos, todos están muertos. Había una tristeza inimaginable en el corazón de Shuzi, como si estuviera mirando el vasto torrente de la historia. Incluso él se sintió extremadamente complicado. Durante la era del caos primordial, antes de que se crearan los cielos y la tierra, los seres vivientes eran los más puros y amables, sin pensamientos que los distrajeran. Los 3000 santos que habían demostrado su Dao en el caos eran el grupo más puro de personas poderosas en el mundo. Abrieron un camino para las generaciones futuras, establecieron reglas para la gente común y fueron los buscadores más devotos del Dao. No existían personas así en el pasado, y las generaciones futuras no serían tan puras como ellas, pero al final, terminó en un estado tan patético. Correr. Algunos santos no estaban dispuestos a luchar y optaron por esconderse del mundo. Pero nadie pudo escapar. Shuzi vio que estaba estallando una gran batalla. El cielo estrellado se derrumbó. La caótica batalla de 3000 dioses antiguos del caos y las ramas del Atlas del Gran Dao que representaba el universo entero habían provocado una aterradora reacción en cadena. En las generaciones posteriores, nunca habían aparecido tantos sabios de la reivindicación del Dao al mismo tiempo. Además, todos ellos habían dominado el conjunto de leyes más estricto. Su batalla fue como el colapso de la tablilla de promesa de hueso. Las leyes del universo fueron completamente destrozadas y hechas pedazos. Los planetas, galaxias e incluso las formas de vida postcelestes recién nacidas se convirtieron en nubes de niebla y se disiparon en el universo. Esta fue una gran tribulación de los dioses y demonios. Las 3000 existencias que habían alcanzado el Dao no pudieron evitarlo. Esta batalla era difícil de imaginar. Después de un tiempo desconocido, el vacío del universo entero dio la bienvenida a un gran silencio sin precedentes. Las bajas fueron demasiado grandes. Incluso la expresión de Shuzi se volvió paralizada. Normalmente, un gran camino santo solo necesitaba matar a 4 para completarse. Sin embargo, en las últimas etapas de la batalla, se volvieron completamente locos. No se contuvieron y nadie pudo controlarlos. Solo más de 100 santos del Gran Camino habían completado 5 líneas de sangre del Gran Camino y sobrevivieron. Habían consumido demasiado de su vida en esta batalla. A pesar de que su fuerza de combate se había vuelto extremadamente fuerte y podían resistir la asimilación del gran cosmos, sabían que no les quedaba mucho tiempo de vida. Somos los últimos, después de nuestra caída, nuestra era llegará a su fin. Se miraron entre los escombros de la eliminación del mar de sangre, todos perdidos. Pasaron otros 1000 años. El universo roto se reagrupó bajo los santos del gran camino restantes y se desarrolló nuevamente. Aunque todo quedó reducido al caos, según las leyes, el caótico cielo y la tierra comenzaron a separarse y repararse. Los planetas, la luz, el suelo y todo lo demás aparecieron de nuevo. La vida también había renacido. Las antiguas existencias del gran Dao restantes del universo vivían recluidas en el campo del caos del Dao en el espacio exterior para reducir la asimilación del gran Dao. Mientras los santos no aparecieran, las reglas del cielo y la tierra se volverían más estables. Bajo el gobierno de la ley de la vida, una gran cantidad de vidas comenzaron a condensarse y formarse naturalmente, y comenzó a formarse una nueva civilización. Esta estaba destinada a ser una era de formas de vida postcelestiales. Shuzi vio una tribu indígena en un planeta que comenzaba a desarrollar una civilización. No pudo evitar sentir una sensación de familiaridad que no había sentido en mucho tiempo. Las leyes del universo solo habían establecido la mayoría de las leyes, pero el mundo todavía se encontraba en un estado embrionario aproximado y solo podía considerarse que se encontraba en las primeras etapas del caos. Todavía hay que desarrollar todo. Shuzi dejó escapar un suave suspiro y dudó por un momento.
Miró a Iriman, que estaba en sus años crepusculares y no había aparecido ni siquiera en la batalla de los 3000 dioses y demonios del universo. Ya era viejo. Incluso si se prolongara su esperanza de vida, todavía tendrían que caminar hacia el final de sus vidas. Esto se debía a que era como un loco, acelerando su vida en el espacio-tiempo de alta dimensión, 1000 años por día. Había pasado poco tiempo, pero habían pasado más de 200.000 años. Claramente había extendido su vida útil, pero no la valoraba y continuó acelerándola. Shuzi suspiró, pero podía entender los complicados sentimientos de Yiman. Este hombre solitario, que parecía ser un personaje formidable que había creado el universo entero, de hecho había sido apuñalado profundamente en su corazón por la caótica batalla entre los dioses primordiales. No había elegido detenerlo, porque todo había comenzado gracias a él. Había estado viviendo en una profunda culpa todos estos años, tan dolorosa que casi no podía respirar, y tenía el impulso de terminar con todo. El tiempo es un torrente. Nunca he cambiado nada, y no cambiaré el curso de la historia, porque quiero saber qué pasó, pero... Shuzi miró hacia arriba y de repente se quedó en silencio. Lo pensó por un momento y decidió ver a Yiman por última vez en el último momento de su vida. Quería ver a este dios antiguo, que era conocido como un héroe pero que finalmente había caído, porque Shuzi sabía que verlo ahora no sería suficiente para afectar la trayectoria de toda la era. Nada fue suficiente para afectar su destino. 1152 Capítulo 1162, final. En un planeta. Todo renació y todo se llenó de un aura desolada. Este era un planeta que se estaba desarrollando muy rápidamente. En él aparecieron simios negros. Saltaron a los árboles y se instalaron en casas en los árboles. Incluso hablaron su propio idioma y comenzaron a cultivarse. Originalmente, les era imposible salir de su ignorancia tan rápido. Sin embargo, los santos de las antiguas sectas taoístas habían enviado algunos discípulos para iluminar a la gente común, permitiendo que la tierra recuperara su vitalidad a un ritmo más rápido. Esta era una gran pradera. Bajo el sol poniente, el sol parecía dorado e inusualmente cálido. Los jóvenes simios empezaron aquí a leer y escribir. Siguieron las instrucciones de sus mayores y comenzaron a cultivarse. Fueron iluminados y formaron una pequeña secta primitiva. Un simio anciano predicaba desde arriba. Los estudiantes de abajo comenzaron a discutir. Antes de que el caos del cielo y la tierra se separaran, aparecieron seres vivos en el mundo turbio. Los dioses primordiales usaron la luz para dividir el cielo y la tierra y luego predicaron el Dao, es realmente demasiado poderoso. Así es. Dirigió a 3000 dioses demoníacos y crearon el mundo juntos. Luego, cayeron y pasaron a formar parte de las reglas del universo. Es demasiado grande, son inmortales, pero eligieron morir por nuestras generaciones futuras. Es gracias a los dioses primordiales que existen dioses postcelestiales como nosotros. La historia de Yiman casi había sido encubierta. Los santos supervivientes no sabían cómo decir la verdad de la cruel y oscura catástrofe. Todavía tenían suficiente respeto por Yiman y encubrieron las cosas vergonzosas, dejando atrás la antigua historia de los 3000 dioses demoníacos que no se mataban entre sí, sino que se sacrificaban por el mundo y demostraban su camino. A los ojos de los santos restantes, no importa cuán sangrientos y furiosos estuvieran al final, todos eran los mayores en el caos, jóvenes inocentes que reían juntos. ¿De qué hay que tener envidia? Un simio sentado junto al estanque en la distancia de repente se echó a reír. Algunos estudiantes lo miraron desde lejos. Los estudiantes se acercaron y lo miraron con admiración. Señor loco, ese es un dios antiguo y nato. No puedes faltarles el respeto. El simio escuchó en silencio las historias y tomó un sorbo de vino. Los miró y pensó, ¿qué tienen de fuerte los dioses innatos en el caos? Fueron el primer grupo de formas de vida más simples y toscas, y nacieron con inteligencia por calidad. Solo las formas de vida postcelestial fueron perfeccionadas, y pertenecían al grupo poderoso. Si fueran fuertes, no habrían sido eliminados por los tiempos y no habrían muerto. Anuncios de Put Future. Esta es la era de las formas de vida postcelestiales. Él sonrió y miró a estas criaturas. Con el tiempo, ¿por qué tienes que envidiarlos? Definitivamente los superarás. Loco. Outian, ¿cómo puedes compararlo con Xiantian? Los estudiantes estaban furiosos y lo ignoraron y se fueron solos. El simio sonrió. El linaje de estas formas de vida postcelestiales era mucho más poderoso y perfecto que el de los dioses antiguos innatos. Su estructura biológica era intrincada y compleja. Incluso en el mundo microscópico, era tan perfecto que estaba más allá de la imaginación. La segunda mujer había hecho un buen trabajo.
Las formas de vida postcelestes como ellas fueron las favorecidas por los protagonistas del cielo y la tierra. De hecho, este fue el caso. Las formas de vida nacidas de la sustancia original, como la arena, la piedra, el suelo y la madera ordinarias, tenían líneas de sangre extremadamente ordinarias. En el universo maduro posterior, nadie les prestaría atención. En el lejano universo posterior, las líneas de sangre y los talentos de los espíritus vegetales nacidos de la sustancia original eran en su mayoría mediocres. En el futuro, las reglas se perfeccionarán constantemente, los tiempos evolucionan constantemente. ¿Cómo pueden los más primitivos, los más poderosos? Iman negó con la cabeza. Esta era una lógica simple, pero había sido deificada por esas historias antiguas y llevada a alturas inimaginables. Eran solo un grupo de seres vivos tristes. De cara al resplandor del sol poniente, disfrutaba de la brisa fresca. No le importaba que esos estudiantes se hubieran ido. Su segunda vida estaba llegando a su fin. Incluso si obtuvieran mayor poder, solo podrían resistir la asimilación del universo por un poco más de tiempo. Sin embargo, el segundo envejecimiento de su vida lo hizo pasar de la inquietud y el miedo iniciales al actual estado de ánimo extremadamente tranquilo. Esto se debía a que sabía que no tenía otros medios para resistir la asimilación del universo. Sin saberlo, aceleré nuevamente el tiempo y llegué al futuro más de 200.000 años después. Dijo en voz baja. Como era de esperar, no encontré ninguna manera de cambiar mi muerte destinada. Este mundo es realmente hermoso. Se sentó al borde del estanque y miró el cielo del atardecer y las estrellas brillantes. Sin embargo, de repente tengo la sensación de no saber qué hacer. Es como si hubiera llegado a otro tiempo y espacio. Todo lo que me resulta familiar me está abandonando. Anuncios de Put Future. El pauso. Pensó en la era de la escultura universal creada por criaturas felices y vivaces. El universo entero era una escultura, y todos reían y se abrazaban unos a otros. En el último momento de su vida, de repente quiso volver al pasado, reunirse con los miembros caídos del clan Dios Demonio, reír y reír en el caos de la vasta tierra. En el pasado, claramente odiábamos esos días. Día tras día, eran secos y aburridos. Pero ahora no podemos volver a esos días que alguna vez odiamos. Se quedó en silencio, contando su vida, y de repente murmuró. En estos 200.000 años esperaba encontrar un nuevo camino, un nuevo futuro y compensar mis errores. Pero después de 100.000 años, me di cuenta de que no había ningún reino después del nivel 10. En los siguientes 100.000 años, abandoné mi vida y comencé a predecir el futuro del universo entero, queriendo hacer algo para compensar mis errores. El universo ya no tiene ningún secreto frente a mí, excepto esa misteriosa figura del principio. Al final, después de mi deducción, descubrí una verdad muy aterradora. Este universo no tiene futuro. Y ahora voy a darle a este universo un futuro lejano. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Me pregunto si podré compensar todo en el último momento. Levantó la cabeza y miró a Chuan Qion en el vasto universo, como si hubiera recordado su primer pensamiento. Quiero una muerte podrida. Auge. De repente se levantó y se adentró en el mar estrellado. Iba a utilizar esta batalla para llegar al momento final de su vida. De repente, todo su cuerpo tembló. Una voz que había estado esperando durante mucho tiempo, pero que nunca había aparecido vino detrás de él. ¿Qué es lo que quieres hacer? Iman se dio vuelta y miró al ser. Era la figura borrosa de un hombre. Sus ojos parpadearon con una luz clara, transmitiendo una sensación inimaginable de tiempos antiguos. En ese momento, ya no era fanático ni emocionado. En cambio, su expresión complicada se calmó. Era como un viejo amigo que no lo había visto en mucho tiempo. Su deseo tan anhelado en el último momento de su vida se había cumplido. ¿Eres tú, hermano? Nos encontremos de nuevo. 1153 Capítulo 1163. Traer paz al mundo. Para Jiran, que estaba al final de su vida, no había más secretos en todo el universo. Sin embargo, solo esa figura sospechosa y misteriosa desde el principio permaneció arraigada en su corazón. La cifra que había deducido innumerables veces no tenía respuesta. Pensó que no podría solucionarlo al final de su vida y se iría con esta duda, pero no esperaba esta escena. Hermano daoísta, te he estado esperando durante mucho tiempo. Al principio tenía mucho que decir, pero no lo dijo en voz alta. En ese momento, su vida estaba llegando a su fin y estaba extremadamente tranquilo. Sentía como si conociera su destino y estaba satisfecho mientras pudiera ver a la otra parte. ¿Me estás preguntando qué voy a hacer?
Se paró en el vacío del universo y respondió la pregunta de Shuzi como si fuera un viejo amigo que no lo había visto en mucho tiempo. Él dijo: quiero que este universo tenga una vida útil. La figura se limitó a sonreír. ¿Podría ser que el universo no tenga una vida útil ahora? ¿Tienes una esperanza de vida? J-Man dijo: este universo nace ahora, me temo que envejecerá y será destruido en menos de 1000 años, su esperanza de vida no es ni siquiera una pizca de la de un antiguo dios del caos. ¿Oh? La figura se limitó a sonreír. ¿La vida útil de este universo es de solo 1000 años? J-Man dijo: criaturas de 4 dimensiones. Su tiempo supera la realidad. Una vez que alcancen el nivel de espíritu divino de rango 8, llegarán a su futuro lejano en menos de 7 días. Rápidamente alcanzarán el rango 9, rango 10, el nacimiento del nivel 10 es como las estrellas en el cielo. En esta tierra donde surgió el caos por primera vez, puede nacer un lote de nivel 10 cada pocos años. Están en todas partes y aceleran la realización del Gran Dao. ¿El Gran Dao aceleró la finalización? ¿No es esto bueno? La finalización del Gran Dao no es buena. Cuando estuviera completamente reparado, la puerta al nivel 10 sería sellada, y no habría más nivel 10, y el universo entraría en su período de envejecimiento, de acuerdo con la velocidad a la que nace el nivel 10, el universo completarse en menos de 1000 años. Luego, envejecerá y entrará en la era del caos. Las reglas del cielo y de la tierra ya no serán visibles. Nadie podrá controlar lo extraordinario y aprovechar el poder del universo, y gradualmente será destruido. Shuzi solo sonreía mientras miraba a Iman con admiración. Incluso él suspiró con emoción. Como se esperaba de la gran existencia que creó todo el universo inmemorial. Él creó los cielos y la tierra y estableció las reglas para todos los seres vivos. Shuzi solo se enteró de esta escena cuando su conocimiento maduró del universo de las generaciones posteriores. Sin embargo, había podido deducir el futuro lejano del lugar donde nació el universo, incluso el fin del universo, con un rayo. Este talento fue realmente asombroso. Se podría decir que incluso había terminado de deducir el fin del universo. No hubo secretos para el desarrollo del universo entero desde la antigüedad hasta los tiempos modernos. ¿Entonces qué quieres? Preguntó Shuzi en voz baja. Iman se paró en el aire y miró a lo lejos. Dijo fríamente: en este universo que acabo de crear, los cultivadores de nivel 10 nacen demasiado rápido. En menos de 1000 años, no nacieron muchos mortales, y el universo nunca ha sido apasionante, pero hay existencias últimas que van al final de sus vidas. Quiero este universo, no para la residencia divina, sino para la existencia de la gente común. Anuncios de Put Future. Shuzi se limitó a escucharlo en silencio. Él también necesitaba una audiencia, eso era todo. Todo se origina en criaturas de 4 dimensiones, tenía que matar a un dios. Limitaremos la cantidad de tiempo que pueden seguir adelante. Dijo Iman con frialdad. Shuzi sabía que estaba hablando de una dimensión superior. Con Rai, iba a establecer el límite de 100 años de espacio y tiempo de alta dimensión para hacer avanzar la vida. También iba a cortar por completo su autoridad para regresar al pasado. En este punto, las criaturas de 4 dimensiones habían sido cortadas de la línea de tiempo antes y después, dejando solo un futuro que rápidamente alcanzó 100 años en el futuro, era solo un nombre vacío. Hermano taoísta. No solo voy a matar a los dioses, dijo. Voy a matar a todos los seres vivos también. ¿Cómo debo cortar esta hoja? Dijo Shuzi. El espacio-tiempo de un God Slayer no es suficiente. Si la gente común pudiera vivir para siempre, solo tendrían una vida útil después de haber demostrado su Dao, en ese caso, serían inmortales. Su población seguiría aumentando, tragando y escupiendo la materia del universo, pero no la devolverían y bloquearían el universo entero, al mismo tiempo, serían inmortales. Aunque no pudieron entrar en el futuro lejano después del sable asesino de Dios, después de unos cientos de millones de años del año natural, definitivamente alcanzará el reino final. Dijo Iman con una sonrisa. Los seres vivos posnatos de esta era eran como los dioses innatos, nacieron con vida eterna, no tenían límites en su esperanza de vida y eran inmortales. Recordó el momento en que se fue, su noveno discípulo le había preguntado. ¿Es la decadencia de la vida solo una coincidencia, o la vida eterna está destinada a decaer en el futuro? ¿Quieres cortar el mundo con tu sable? Preguntó Shuzi. Sí, lo soy. Sus ojos se llenaron de buen humor mientras reía a carcajadas. ¿De qué sirve la longevidad? Quiero que todos en este mundo luchen solo por el mundo. Vive el día y lucha por la gloria de este mundo, no por la eternidad.
Su voz se hizo cada vez más fuerte, resonando en todo el universo. Las llamas alrededor de su cuerpo se elevaron hacia el cielo y el viento y las nubes surgieron. Quiero que todos en este mundo sean como ese reino final del 10º nivel, viviendo en el vacío, viviendo en la vejez, la enfermedad y la muerte. XT. Shuzi sabía lo que iba a hacer al final, pero no esperaba que fuera tan grande. El nivel 10 ya no era un caso especial. Ya no se daba el caso de que solo las existencias últimas del universo pudieran tener una vida útil antigua. Quería que todos los seres vivos del mundo fueran así. Quería que cada ser ordinario tuviera la misma plantilla que las existencias en el nivel 10. Cuando las extrañas enfermedades los atacaran, tendrían enfermedades de la piel y la carne, pero también envejecerían. Este pensamiento suyo era algo natural en el futuro. Sin embargo, solo Shuzi sabía que este tiempo y espacio estaban haciendo época. Porque a los ojos de todos los seres vivos de esta era, nivel 1, nivel 2, el último 10º rango era como la etapa de crecimiento de su vida, como una persona común cuando tenía 10 años, 20 años, 100 años. Anuncios de Put Future. Naturalmente crecieron hasta ese nivel y alcanzaron la cima del 10º nivel antes de comenzar a envejecer y morir. Pero ahora, era equivalente a ponerle grilletes a un bebé, ya fuera de 10 o 20 años, una capa tras otra, deseaba poder matar a este humano antes de que cumpliera 100 años. Estaba claro que este punto de vista era muy aterrador en este universo original. Veo. ¿Quieres utilizar la apariencia de una lesión de Dao de nivel 10 para popularizarla entre todos los seres vivos y establecer una regla de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte? Todos los seres vivos y dioses del mundo te odiarán hasta el extremo. Eres el mayor pecador a sus ojos. Dijo Shuzi en voz baja. Es simplemente un pecado. ¿No puedo limpiar los pecados de mi cuerpo? De repente se rió de buena gana y sacudió la cabeza. Desde el momento de la decadencia y la degeneración, el deseo de mi corazón de abrir un paraíso ha sido destruido. A partir de ese momento, supe que era imposible abrir un mundo perfecto y hacer felices a todas las existencias que vivían bajo las reglas. No existe un mundo perfecto en este universo. La llamada perfección solo existió por un momento antes de dirigirse hacia la destrucción. Anteriormente, seguí agregando leyes perfectas para hacerlo aún más perfecto. Ahora voy a agregar leyes incompletas para hacer que el mundo esté incompleto. Shuzi simplemente permaneció en silencio. Sabía que Iman se estaba arrepintiendo y sintiéndose culpable. En ese momento, había elegido soportar la infamia de ser maldecido. Tenía que continuar incluso si la gente común lo descartaba locamente. Iman se sentía un pecador y quería compensarlo todo. Bien podría ser él mismo ese pecador. ¿Pero era realmente un pecador? Quizás había cometido un error antes, pero ningún ser viviente había cometido un error jamás. Shuzi no pudo evitar admirarlo por todo lo que había hecho como el último gran dios antiguo. Quizás las existencias de esta era te desprecien y te maldigan. Pero en un futuro lejano, la historia corregirá tu nombre. Shuzi dijo. Por el cielo y la tierra, por el pueblo, por heredar las enseñanzas perdidas de los santos, por la paz para todas las generaciones, sin ti, no habría serán 10.000 generaciones. Todo lo que has hecho y las maldiciones que has llevado son dignos de la adoración de todos aquellos que han alcanzado el Dao. Iman quedó atónito. Murmuró algo y de repente dijo, ya tomé el camino equivocado. Hace tiempo que me equivoco. He creado la destrucción del universo entero y el declive de nuestra era. Shuzi negó con la cabeza. Él era el único que lo sabía todo. La ley del bosque oscuro era inevitable. Todo lo adquirido acabaría decayendo. Las conspiraciones y los planes fueron solo el comienzo de una era de avance. Era el ser más grande del universo. Incluso un emperador humano, por muy sabio que fuera, cometería errores en su vida. Por ejemplo, el primer emperador del mundo humano también hizo algunas contribuciones durante su gobierno. J-Man ya no estaba en conflicto. Se rió aún más fuerte y miró a Shuzi. No sé qué tipo de existencia eres, incluso antes que el primer y más antiguo ser vivo del mundo. Pero gracias por venir a presenciar todo al final. Hermano daoísta, basta con observar la ceremonia. Dio un paso adelante y se rió. Mírenme, traeré la paz al mundo.